Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y nos da mucha alegría que tú puedas formar parte de este momento, de este espacio y sobre todo de este repaso de la lección. Y bueno, vamos entonces a entrar a la lección número 12 para el 17 de junio del año 2023. El trimestre básicamente ha terminado, ya solamente nos queda una lección más y estaremos culminando con esta lección que sin duda alguna creo que ha sido de mucho aprendizaje. Tal vez muchos ya hemos conocido acerca de los temas que se han analizado en esta lección, pero creo que es importante repasarlos, y aquellos que tal vez no hemos comprendido al 100%, creo que esta lección ha sido bastante sencilla, amplia y ha quedado pues comprendido cada aspecto importante de este tema que tiene que ver en este caso con el mensaje de los tres ángeles y con los eventos finales antes de la venida de Cristo Jesús. Y bueno, estamos, como te decía, en la penúltima lección que lleva como título El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. La semana pasada analizábamos la primera parte de este estudio y esta semana vamos a complementar lo que veíamos de la lección de la semana pasada y también pues ampliar un poco más con respecto a algunas cuestiones importantes que debemos entender, que debemos sobre todo conocer como cristianos. Y el versículo para memorizar es el mismo de la semana pasada, Apocalipsis capítulo 7 versículos 2 y 3, y dice allí la palabra de nuestro Dios: entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este es el versículo para memorizar de esta semana y vamos a entrar de lleno a la lección y vamos a ir a la primera parte de nuestro estudio, la parte del día domingo, que lleva como subtítulo La herida mortal. ¿A qué se refiere esta cuestión de la herida mortal? Mira, para entenderlo hay que ir a Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Allí encontramos este suceso que narra la profecía de las dos bestias que menciona el libro de Apocalipsis. Estamos allí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, y dice la palabra de Dios: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Dice que en este caso la bestia recibió una herida mortal, en este caso menciona allí, y que pues al final de cuenta fue sanada y que todos se maravillaron de lo que había ocurrido. Una herida mortal. ¿Qué es esta cuestión de la herida mortal? Mira, el mismo libro de Apocalipsis en el capítulo, en este caso 13, en el versículo 5, nos amplía un poco más parte de lo que sucede en esta profecía, porque es una cuestión también que tiene que ver con cierto periodo de tiempo de la historia. Y vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis 13:5. Dice allí la palabra de Dios: también se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Dice allí que durante 42 meses tuvo autoridad la bestia que menciona aquí, en este caso el capítulo 13 de Apocalipsis. Y después de esos 42 meses es cuando entonces ocurre lo que menciona el versículo 3, que sucede la herida mortal que hirió a la bestia, pero que al final fue sanada. Y esos 42 meses, ¿qué representan? Mira, vamos a ir un poco más atrás, en el capítulo 12, en el versículo 6 y 14, y mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12:6 dice: la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Y ahora lee el verso 14. Dice allí el texto bíblico:
Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Y ahora vamos a irnos rápidamente a Daniel capítulo 7, versículo 25, porque allí encontramos nuevamente este lapso de tiempo, pero en las profecías del profeta Daniel. Daniel capítulo 7, verso 25, dice allí la palabra de nuestro Dios. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente el mismo periodo, 3 años y medio. Mira, si te das cuenta, vamos a analizarlo a profundidad. Nosotros, como lo hemos visto en otras lecciones y en otros comentarios que hemos hecho con respecto a profecías, entendemos que en este caso, cuando se habla de 1260 días o de 42, en este caso, semanas o en este caso tiempos y la mitad de un tiempo, no se está refiriendo a cuestiones literales, sino se está refiriendo en este caso a simbolismos. En este caso tomamos entonces lo que tiene que ver con la explicación de la profecía en cuanto a días por la transliteración, por así decirlo, de días por años. Hacemos esa aplicación de los días por años. Y esto quiere decir que no son 1260 días literales o 42 semanas o en este caso 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo literal, sino que se está refiriendo a un periodo de 1260 años, en los cuales en este caso la bestia que menciona Apocalipsis capítulo 13 pues tiene poder y ejerce su dominio, pero al final de ese periodo de tiempo, dice ahí el texto bíblico en el versículo 3, que recibe una herida mortal y que después de eso pues esa herida es sanada. ¿Qué ocurre? Mira, vamos a analizarlo porque es importante compararlo o entenderlo con lo que menciona la historia. ¿Y qué nos dice la historia? Mira, la historia nos dice que en este caso, en el año 538 después de Cristo, Justiniano, el emperador romano, concedió oficialmente al obispo de Roma, en este caso, el rol de ser defensor de la fe. En el año 538, el emperador romano Justiniano concede a Roma básicamente autoridad, dominio, poder. ¿Por qué ocurre esto? Porque en este caso Justiniano traslada la capital del reino a Bizancio, y allí en ese lugar pues queda desprotegido la otra parte del imperio, y la otra parte del imperio es que en este caso es confiada al papado o a la iglesia católica como tal. Y entonces después de esto dice el texto bíblico que Roma ejerce un poder, la iglesia romana ejerce un poder que dura en este caso 1260 años, y esto nos lleva al año 1798. En el año 1798 es cuando ocurre o cuando suceden los eventos de que en este caso el general Berthier, que era en este caso general del ejército francés de Napoleón, toma al Papa cautivo en el año 1798 y es llevado o destituido. En este caso el Papa Pío VI lo destituyen del gobierno, y allí pues muere básicamente en el destierro. Y ahí es donde nosotros vemos que pues sufre esta herida mortal, porque se le quita su dominio, se le quita ese poder, y sobre todo se le quita ese dominio que tiene para perseguir, para destruir, para atacar al pueblo de Dios, a aquellos que se mantienen fieles a la palabra de Dios y a la observancia de sus mandamientos. Entonces vemos allí que la herida a la que hace referencia Juan en Apocalipsis capítulo 13, verso 3, tiene su cumplimiento después de 1260 años, en el año 1798, cuando el Papa es
desterrado y en este caso el ejército francés, específicamente por el general Berthier. Ahora, esa es la herida mortal que sufre entonces la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y ahora nosotros vamos a seguir avanzando en nuestra lección porque vamos a leer lo que nos menciona la parte del día lunes, que lleva como subtítulo la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Antes de que entremos a lo que menciona la palabra de nuestro Dios o de que leamos algunos textos bíblicos, creo que es muy importante mencionar o definir la palabra apostasía. Mira, la palabra apostasía, según el diccionario, es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas. En pocas palabras, es renunciar a su fe, a lo que creía al principio. Eso es apostasía. ¿Y qué tiene de relevante esto con lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 13, con la herida mortal y con todo lo que sucede? Pues mira, lo que tiene de relevante es justamente lo que ocurre en ese periodo de tiempo de 1260 años. ¿Qué ocurre? Vamos a leer lo que nos menciona 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 en adelante. Mira lo que nos dice allí el texto bíblico. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira, si nos damos cuenta, vamos a encontrar que en este caso el apóstol Pablo está pues mencionando lo que iba a acontecer básicamente en ese periodo de tiempo y que más adelante en la historia se va a volver a repetir. Dos cuestiones que son muy interesantes. Ocurrió en el pasado y volverá a ocurrir en el futuro. Y allí menciona la palabra de Dios que en este caso vendrá la apostasía. Vendrá la apostasía en este caso a la fe cristiana, se iba a ir introduciendo poco a poco hasta ir cambiando muchas de las cosas que eran la fe original de los apóstoles y que el mismo Jesús enseñó a sus seguidores. Y luego dice allí que en este caso hasta el punto en el que se levantará contra Dios y se llamará objeto de culto, es decir, vendrá a ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Y ahora, si nosotros leemos ahí mismo en el capítulo 2, pero en los versículos 9 al 12 vamos a seguir encontrando más descripción de la obra, en este caso, de la bestia de Apocalipsis capítulo 13 en el pasado y también de lo que va a ocurrir en el futuro. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad. Mira qué interesante es esta cuestión. Dice allí la palabra de Dios que esta obra, este trabajo de parte del enemigo va pues a tratar de engañar al ser humano. Y mira, si nosotros analizamos la historia nos vamos a dar cuenta que justamente en ese periodo de tiempo cuando el emperador Justiniano, cuando el emperador Constantino ejercen y dan su poder en este caso a la iglesia romana como tal, es cuando la iglesia poco a poco empieza a desviarse de la verdad, empieza a introducir creencias, doctrinas que simplemente la palabra de nuestro Dios no apoya. Y en los últimos días esta cuestión se volverá a estar presente, en este caso en nuestro tiempo antes de la venida de Cristo Jesús. Mira, lo que menciona allí de la obra de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, lo que menciona allí en la obra del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, es básicamente la misma descripción que hace Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y en los versículos que acabamos de leer. Se está hablando básicamente del mismo personaje, no de seres diferentes, sino se está hablando de la misma tarea que
las tres personas que mencionan en este caso, o los tres seres que mencionan en este caso, Apocalipsis, Daniel y el apóstol Pablo, son el mismo. Pero mira, me llama la atención que ya en el tiempo del apóstol Pablo ya se veían algunos rasgos de esta cuestión. Y ya por eso Pablo escribe estas palabras para la iglesia de Tesalónica, escribe estas palabras para los cristianos del tiempo del fin. Y eso la verdad es que tiene que ponernos a meditar, a pensar, porque mira, el autor de la lección hace un comentario que me parece oportuno leer de lo que menciona aquí en la parte del día lunes. Él nos dice: la profecía bíblica está describiendo un sistema religioso que ha comprometido la palabra de Dios. Y más abajo nos dice: un Dios de amor increíble dio estas profecías para preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Es cierto que las profecías nos están hablando de lo que ocurrió en el pasado y de lo que va a ocurrir en el futuro, pero el principal objetivo de las profecías no es tanto ver quién es el que va a hacer esta obra, o no es tanto ver en este caso simplemente como un recordatorio o como un aviso de lo que va a suceder, sino es simplemente prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, prepararnos para cuando ese momento llegue, para que nos mantengamos verdaderamente firmes en la venida de nuestro Señor. Entonces, qué maravilloso es saber que la palabra de Dios quiere prevenir que su pueblo, que el pueblo de Dios caiga en la apostasía, caiga en el desvío o en la renuncia de su fe como cristianos. Ahora, pasemos a la parte del día martes. La estrategia final de Satanás. Nuevamente, mira, hay algo que debemos entender. Una vez leía en un pensamiento que aquel que olvida su historia está condenada a volver a repetirla. Y la historia es básicamente eso, es un suceso tras otro del mismo evento que ya tal vez ha ocurrido en el pasado o que volverá a ocurrir en el futuro. Y yo creo que realmente es importante aprender de las lecciones del pasado para poder prepararnos para el futuro. ¿Por qué? Porque el trabajo de Satanás es el mismo que realizó en el pasado y que va a volver a intentar nuevamente antes de la venida de Cristo Jesús. ¿Y a qué nos referimos con eso? Mira, vamos a leer lo que nos dice allí Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 14. Porque básicamente todo esto está muy bien relacionado. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 14 al 14. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, justamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Mira, dice allí el texto bíblico, llama la atención este aspecto. Yo te decía, hay que comparar lo que ya ha pasado valga la redundancia, en el pasado, para poder entender lo que ocurrirá en el tiempo del fin. ¿Por qué razón? Porque mira, cuando las invasiones germánicas asolaron la Europa occidental desde el norte, el emperador Constantino tomó la decisión de acudir a la religión, de dar en este caso la autoridad a la iglesia. ¿Para qué? Para combinar en este caso el Estado con la religión y así tratar en este caso de tener un imperio que fuera más unido tanto en pensamiento, en costumbres, en tradiciones, como en creencias. Y es allí cuando entonces tristemente la iglesia empieza a desviarse y empieza a moldar las creencias de las culturas, en este caso paganas, las empieza a moldar al cristianismo, y es allí cuando surgen muchas creencias que hoy en día pues tristemente imperan en muchas creencias de muchas confesiones cristianas y de muchas otras religiones, pero básicamente son creencias
o tradiciones que no vienen escritas en la palabra de Dios, sino que se fueron amoldando gracias a esa búsqueda de esa paz, de esa unidad entre el Imperio Romano en su momento con la iglesia cristiana de aquella época. Pero, ¿cómo tiene que ver esta cuestión o qué tiene que ver esto con lo que va a ocurrir en los acontecimientos finales? Mira, esto es importante porque en este caso vemos allí que Juan menciona o hace 3 comentarios muy específicos, muy importantes. En primer lugar, nos menciona que los poderes políticos tienen un propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Eso es lo primero. Menciona allí el apóstol Juan que los poderes políticos nuevamente van a hacer eso, van a otorgar en este caso su autoridad, su poder a la bestia. Otro comentario importante que hace el apóstol Juan en los versículos que acabamos de leer es lo que menciona aquí, que este conglomerado va a hacer guerra contra Dios, contra Jesús y contra el Cordero. También lo mencionaba el texto que acabamos de leer, que Satanás a través de los poderes políticos, de los poderes religiosos, va a intentar hacer la guerra contra Jesús, contra el Cordero y contra su pueblo. Pero el tercer comentario, y creo que es el más importante de todo, es justamente lo que menciona en este caso el versículo 14, que peleará el Cordero contra los ataques del enemigo y saldrá vencedor junto con su pueblo. Y ese es, creo, nuevamente, vuelvo a insistir, la parte central de las profecías: alentarnos, llenarnos de esperanza, hacernos saber que la verdad es que no todo está perdido, sino que verdaderamente hay esperanza para el ser humano. Entonces, mira, creo que es maravilloso saber que aunque el enemigo va a buscar las maneras de dañar al pueblo de Dios, que aunque el enemigo va a tratar de buscar las maneras de que el pueblo de Dios se desvíe de su fe, uniendo la iglesia, uniendo el Estado, uniendo todo lo que tenga a su alcance para tratar de desviar al pueblo de Dios, a pesar de ello, la victoria está asegurada para el cristiano fiel a Dios. Y eso es maravilloso, saber que la victoria verdaderamente está asegurada para cada uno de nosotros. Ahora, pasemos a la parte del día miércoles, la marca de la bestia. Otro punto muy importante en lo que tiene que ver con las profecías de los últimos días. Y vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Apocalipsis 14, 9 dice allí la palabra de nuestro Dios. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Ahora vamos a saltarnos en este caso hasta el versículo 12 del mismo capítulo 14. Dice allí: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mira, son 2 contrastes totalmente diferentes. Por un lado está el mensaje de advertencia, en este caso del tercer ángel, donde dice que si alguno adora a la bestia o a su imagen o recibe la marca en su frente o en su mano, dice allí, pues en este caso es un grupo de personas, pero por el otro lado está aquel grupo de personas que se ha mantenido fiel a los mandamientos de Dios, que se ha mantenido fiel en este caso a la fe de Jesús. 2 grupos totalmente diferentes, 2 grupos con un contraste muy bien marcado. Por un lado, aquellos que tienen la marca de la bestia y, por así decirlo, por el otro lado, aquellos que tienen la marca o el sello de nuestro Dios. Pero mira, ¿qué es esta cuestión? Nosotros no vamos a entrar tanto de lleno en esta parte del día miércoles con lo que tiene que ver con el sello de Dios, porque lo veremos en la parte del día jueves. Pero sí quiero llevarte en este caso a lo que tiene que ver con la marca o el sello de la bestia. Y es que, mira, la marca de la bestia llama la atención que se coloca en este caso en la frente o en la mano. ¿Por qué en la frente o en la mano? Porque mira, la frente en este caso es un símbolo de nuestra mente, donde se toman decisiones, donde en este caso está la conciencia, está la razón, está el juicio. Y por el otro lado se coloca también en la mano, que es un símbolo de acción y de nuestros hechos.
No es casualidad que en este caso la visión que se le presenta al profeta Juan especifique que la marca de la bestia va colocada en la frente o en este caso en la mano. Son dos simbolismos que sin duda alguna nos muestran hasta dónde va a penetrar el ataque y los engaños del enemigo, hasta dónde va a tratar el enemigo de grabar su sello, su marca en la mente y en las acciones del ser humano. Y mira, Elena G. de White, en el comentario que ella hace en el libro El conflicto de los siglos, en la página 649, menciona lo siguiente. Ella dice: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios, y sus escrúpulos de conciencia serán denunciados como obstinación, terquedad y desprecio de la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Mira, dice aquí Elena G. de White que en los últimos días esta cuestión estará allí presente en nuestro mundo. La libertad religiosa básicamente dejará de existir. No podremos ser libres de adorar en lo que nosotros creamos o de adorar a Dios en el día que nosotros consideremos, sino que básicamente en este caso pues seremos vistos como enemigos, como provocadores, tal vez como pues bichos raros, personas que están provocando los males que hay en nuestra sociedad. Eso es lo que el enemigo va a tratar de hacer creer a la humanidad, que realmente pues no estamos siendo unánimes e incluso estamos yendo en contra de la voluntad de nuestro Dios. Pero vemos allí que detrás de todo eso va a haber solamente el enemigo, va a estar solamente el enemigo tratando de que nos unamos a su bando, por así decirlo, de que formemos parte de ese grupo que tiene la marca en su frente y en su mano. Pero esto, la parte del día miércoles, se complementa muy bien con el día jueves, porque allí se nos habla acerca de la prueba del sábado. Este es el subtítulo de la lección del día jueves. Y mira, este es entonces la marca de nuestro Dios. La marca del enemigo es en este caso lo contrario a la marca de Dios. Y aquí sabemos que una de las cuestiones principales que nos distinguen como el pueblo de Dios tiene que ver en este caso con la observancia de los mandamientos de Dios. Pero es importante definir qué es un sello, qué es una marca. Mira, los sellos se usaban en la antigüedad para dar fe de la autenticidad de los documentos oficiales, por lo que esperaríamos encontrar el sello de Dios inserto en su ley. Los sellos antiguos eran una marca distintiva personalizada. ¿Cuál es el sello de nuestro Dios? Mira, vamos a leer lo que nos dice Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Pero antes de eso, me gustaría retomar esta parte de la lección con el último versículo que leíamos en Apocalipsis 14, 12. Aquí está la perseverancia de los santos, es decir, aquellos que se han mantenido fieles a Dios. Eso ya nos demuestra que para estar firme en el tiempo de la venida de Jesús, para estar firme en los últimos días, tenemos que formar parte del pueblo fiel de Dios. ¿Y cuál es la distinción del pueblo fiel de Dios? ¿Cuál es el sello, lo que lo hace diferente al pueblo de Satanás o a aquellos que están siguiendo a Satanás? Menciona el verso 12, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios, porque en este caso el sello de Dios es eso, es la ley y en este caso la observancia de los 10 mandamientos. Y mira lo que nos dice allí. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11, que es justamente donde encontramos la ley de Dios. Éxodo 20 versículos 8 al 11, dice el texto bíblico: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios.
No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Mira, el sábado tiene 3 características peculiares. Número 1, y eso también lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3. Estas señas particulares las dio Dios desde la creación, mucho antes de que existiera la nación judía, porque alguno puede decir, bueno, eso fue para los judíos, pero no. Lo que menciona Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3 y que reafirma Éxodo 20, 8 al 11 fue dado mucho antes de que existiera la nación judía. ¿Y cuáles son esas 3 características? Dios bendijo, Dios reposó y Dios santificó el día sábado. Pero mira, hablando de la cuestión del sello, un sello debe tener en este caso el nombre del dueño del sello. Y Éxodo 20, versículo 10 nos menciona allí en este caso el dueño del sello, que es Jehová Dios. Ahora, otra de las características que debe tener es el título del dueño del sello. En este caso eso lo encontramos específicamente en el verso 11, donde menciona, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En este caso, Dios creador. Ahora, el tercer título o el tercer elemento importante es lo que menciona en este caso el territorio del sello, lo que abarca ese sello. Y es lo que menciona allí, en este caso, el versículo 11. Y dice allí el texto bíblico. Y reposó en el 7º, dice allí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Dios, en este caso, el territorio que abarca este sello es la tierra y es todo lo que hay en nuestro mundo. 3 elementos importantes que debe tener un sello y que en este caso el día sábado lo cumple. Cumple con esos 3 elementos, además de que tiene otros 3 elementos que marcan la diferencia del día sábado con respecto a otros días. Que Dios lo bendijo, que Dios lo reposó y que Dios lo santificó. Lo que va a distinguir el pueblo fiel de Dios del resto de la humanidad será aquellos que observen los mandamientos de Dios, y eso incluye la observancia del día sábado. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la observancia del sábado? Porque mira, al final el sábado será lo que defina a aquellos que son verdaderamente fieles a nuestro Dios. Y no solamente eso, sino que el enemigo también va a buscar las maneras de instituir un día diferente al día sábado, va a buscar las maneras, como lo veíamos hace unas lecciones atrás, de cambiar los tiempos y la ley, si Dios hace esto, pues yo hago lo contrario a lo que dice Dios, a lo que dicta Dios. Esa es la manera como en este caso el enemigo va a tratar de buscar, de dañar al pueblo de nuestro Dios. Y por último, yo quisiera terminar esta lección leyendo contigo nuevamente lo que nos dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3, porque es importante, y con este texto me gustaría finalizar la lección de esta semana. Dice allí la palabra de Dios: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios también desea sellar a sus hijos. Así como el enemigo va a tratar de buscar la manera de sellar a sus seguidores, a aquellos que en este caso le obedezcan a él, también Dios va a buscar la manera de sellar a sus hijos, para evitar que la recompensa que Satanás va a obtener en los últimos días, evitar que también dañe a aquellos que se han mantenido fieles a Dios. Dios desea salvar al ser humano. Es por esa razón que dice la Biblia que aún no viene, porque Él está esperando que todos podamos arrepentirnos, que nadie se pierda. Si alguien se pierde es porque así lo decidió, porque así quiso.
pero no porque realmente Dios no haya hecho todo lo posible por tratar de salvarnos. Al contrario, creo que Dios constantemente está buscando salvar a sus hijos, rescatarnos del pecado, de su condenación, de las consecuencias que el enemigo obtendrá en el último momento antes de que Cristo venga o cuando Cristo haya venido por segunda vez. Dios desea salvarte y creo que es importante que hoy que tenemos la oportunidad de recibir ese sello de nuestro Dios, de ser fieles a Dios, a sus mandamientos, a la fe en Cristo Jesús, a la fe de Cristo, que nos aferremos a eso, que nos mantengamos firmes y de esa manera que podamos estar listos cuando Cristo venga por segunda vez. No esperemos a los últimos días para tratar de ser fieles a Dios, para tomar decisiones. Hoy que tenemos la libertad debemos hacerlo. Debemos tomar decisiones y así prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Quiero invitarte para concluir la lección a que inclines tu rostro y que busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, queremos darte gracias porque nos permites repasar el estudio de la lección de esta semana. Padre, que haya quedado clara en nuestra mente, que podamos comprender la invitación que tú nos haces, más allá de señalar, más allá de buscar quién será aquel que persiga al pueblo de Dios, quién será aquel que dictamine, que lleve a esa unidad entre el gobierno y el Estado. La invitación principal que nos haces es a mantenernos fieles a ti. Permite que podamos hacer esto, que verdaderamente nos preparemos para tu venida, Señor, y de esa forma, Padre, que podamos estar un día no muy lejano contigo en el reino de los cielos. Bendice a cada hijo tuyo y ayúdale, Padre, en el desarrollo de su fe. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento de la lección. Quiero invitarte, para ti que me estás viendo ahí o me estás escuchando ahí en YouTube, quiero invitarte para que te suscribas a este canal. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita, solamente tienes que activarla y cada vez que subamos un video te llegará la notificación. Y también quiero invitarte a que te des una vuelta por mi plataforma, por mi canal de Spotify, y allí también podrás encontrar material que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Que el Señor te bendiga.